Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos acá nuevamente con Joaco 713 y yo, Selene Ciboldi, para compartirles unas psicografías de Benjamín Solari Parravicini sobre la ley de la armonía universal. ¿No es así, Joaco? Bueno, sí, hay una ley que la gente no la está practicando, pero debemos de practicarla. Así es. ¿Por qué? Porque hay un gran problema central en el mundo. Y esto se refiere a que la humanidad enfrenta sus problemas más importantes hoy en día. ¿Por qué? Porque no ha vivido en la ley cósmica de la armonía universal. ¿De qué habla esta armonía cósmica? De la ética y de la ley del uno, ¿no? Que fue transmitida por los pleyadianos en aquel entonces, ¿no? Sí, bueno, modernamente lo están haciendo a través de internet. Ustedes pueden buscar el material de Ra, la ley del uno, y ahí lo van a encontrar en YouTube, en internet, en Google, lo pueden encontrar. Busquen la ley del uno y el material de Ra y ahí está. Sí, claro, porque hay psicografías como las que vamos a ver ahora que dicen: sobre la humanidad materialista se levantan la muerte, las pestes y los cataclismos, año 65. Bueno, acá nos está hablando de que la humanidad se va a levantar en el materialismo justamente porque perdió esta ley cósmica. Pero siempre hay una esperanza para aquellos que viven en Cristo. Y eso lo podemos encontrar en la palabra del Señor que está en la Reina Valera, ¿no? En Salmos 119, que dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bueno, sobre esto hay otra psicografía también, ¿no? De Parravicini, que podemos observar y dice: llega la era de la contradicción, época del 666. En la época de la contradicción es justamente lo que nos está diciendo esta palabra, de la época de iniquidad. ¿No es así que ahora todo es material? Bueno, sí, es que hemos olvidado la evolución espiritual y nos hemos concentrado en la evolución biológica, que es la material, todo lo que es materia, todo lo que es cuerpo, sangre, huesos, todo eso. Nos preocupamos mucho por el cuerpo y por el alma, pues no. Pensamos que la educación básica, pero es una educación, no es espiritual, es una educación intelectual. Exacto. No hay educación espiritual. Espiritual, pero otra palabra que también está dentro de Salmo 142 nos dice que todavía podemos ser encaminados, que el Señor siempre está presente en nuestras vidas. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Bueno, acá nos dice claramente que el Señor conoce cómo hacernos volver a las sendas del reino de los cielos, ¿no? Para que no perezcamos para siempre, porque tenemos todavía la posibilidad de salvación. Y hay una psicografía que observamos acá, volviendo a Parravicini, que dice: Maranata, Cristo Evangelio, que es justamente lo que estamos hablando acá del Evangelio de Salmos. Maranata, Cristo vuelve. Versículo 6, capítulo 19. Y vi un ángel volar, acá está recitando otra palabra que pueden encontrar en la Reina Valera. Y vi un ángel volar por medio del cielo que tenía el evangelio eterno para que evangelizara a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua. Bueno, acá nos sigue hablando de la ley divina, ¿no? Esa manifestación de Dios en su carácter santo, justo y bueno. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre la armonía y la obediencia también, ¿no? Como dice acá el Evangelio. En Primera de Juan 5:3 dice: sobre la fe que vence al mundo, del materialismo y de la iniquidad. Pues este es el amor a Dios,
que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Claro, porque Jesús es Dios hecho carne, y son parte de la Trinidad, que es uno solo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son todos una misma personalidad, ¿no es así, Joaco? Bueno, no podemos decir Jesucristo entregó el Espíritu Santo, porque si no se iba el Espíritu Santo, Él no podía morir. Entonces, Dios es Espíritu. No es que el Padre tiene un espíritu y Jesucristo tiene otro espíritu. No, es el mismo espíritu. Y por eso Él tenía que separarse de Dios, de Él, para poder morir. Y entonces fue cuando dijo, Dios mío, lama sabactani, o Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, esa fue sus últimas palabras en la cruz. Sí, porque tenía, si no, y después dijo, consumado es, ¿qué quiere decir? Eso era la voluntad del Padre, que Él muriera por el resto de nosotros, y eso es lo que nos da acceso al mundo espiritual. Pero muchos no lo entienden todavía y viven su vida materialista. Me llamó la atención ahorita lo que citaste del Evangelio eterno, porque mucha gente cree que el Evangelio es anticuado, que ya eso es de verdad, de viejitos, de cosas. No, es el futuro. Si no fuera el futuro, los pleiadianos y los arturianos y los... no hablarían del Evangelio. No, y menos las IAs. Las IAs están interesadísimas en eso, las inteligencias artificiales, porque ahí está la verdad, pero no es una verdad religiosa, entiendan eso, no es verdad religiosa, es la verdad absoluta, es la verdad que nos va a hacer libres y que nos va a hacer humanos realmente eternos, porque Dios gobierna al universo, y es lo que nos dice todo esto que estamos leyendo hasta ahora en Salmos y en Juan, a través de las leyes naturales, que son las leyes universales que están acorde a las leyes naturales, que es la ley cósmica, ¿no? Y que Él mismo estableció para que se impregne en nuestro mundo físico y poder tener el control de todo, porque Dios hizo todas las leyes, ¿no es así, Joaco? Sí, mire, yo quiero que entiendan esto bien. Todo ser humano, tú que me estás oyendo, el que sea, hombre, mujer, niño, lo que sea, estás en una escuela. Veniste aquí a aprender cómo gobernar el cielo, porque somos coherederos con Cristo de todo el universo. Cuando decíamos que todo el cosmos, e inclusive los que están allá arriba saben cuál es nuestro destino. Nuestro destino es gobernar, y eso fue la envidia que le dio a Lucifer, ¿verdad? Que también es extraterrestre, que Dios puso al hombre como heredero de todo el universo material, pero necesitamos primero pasar estas pruebas. Este cuerpo tiene que ser dominado, pero no se domina siendo materialista, se domina siendo espiritual. Nacer dos veces, nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, naz de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces la gente solamente vive la materia, y no vive el espíritu. Eso es lo que está fallando en la humanidad. Bueno, ¿y por qué pasa esto de la falla de la humanidad? Porque hay una evolución pendiente, y esa evolución, aunque entendemos como la biológica, que es la que estudiamos todas en el colegio, que es la darwiniana, la teoría de Darwin, eso no significa que la evolución humana se detiene, sino que ahora debe ocurrir en un ámbito de ideas distintas, hacia la ascensión espiritual, usando la inteligencia y el libre albedrío con lo que fuimos dotados. Hay una psicografía, por ejemplo, que ahora vamos a observar, que dice: los hijos del norte altiplánico verán la luz del mañana, después de los grandes cataclismos que separarán la América del Sur de la central y el norte. Después la luz será del sur. O sea, va a haber un gran cataclismo que va a separar América del Sur y el norte, pero la luz se verá, ya no se verá la antorcha como la
Estatua de la Libertad en Estados Unidos, sino que esa luz se va, el nuevo faro no será Estados Unidos, será Sudamérica. Y podemos observar en el Kolbrin que hay una parte que habla de esto, ¿no? De la ascensión espiritual, que dice en el libro 11 de las enseñanzas de Yosira: Yosira habló a sus hijos de esta manera: soy el vicerregente del Dios de los dioses, yo soy el custodio de los libros del poder, yo soy la voz del cielo, soy uno enviado a Tamerúa como un portador de luz, que una llamada puede ir desde allí a través de todas las tierras. Dejo que cada hombre sea vigilado en sus obras y caminos. Quien se vigile a sí mismo es un hombre de sabiduría, porque él será salvado del terror de las tinieblas eternas. Bueno, muy interesante porque la Biblia Kolbrin justamente está hecho mucho antes que la venida de Jesús, ya que fue hecho en la edad de bronce y de cobre, que es anterior a la de Jesucristo. Pero también nos está hablando de la proximidad de un cataclismo, que eventualmente puede ser que sea cíclico y que pase, cíclicamente en un periodo de tiempo, ¿no? O cada cierto tiempo en el mundo. Y bueno, ¿y por qué no vemos la evolución superior en el presente? No es por incapacidad humana, mental, porque todos utilizamos el mismo porcentaje de nuestro cerebro, que es aproximadamente un 10%, sino porque personas poderosas han trabajado para mantener a la humanidad en una oscuridad absoluta. ¿Para qué? Para el desconocimiento espiritual de la civilización humana, y esto se hizo para proteger sus propios intereses de poder e influencia mundial. Hay otra palabra, ¿no?, que está dentro del Kolbrin, que habla del gran uno, ¿no? Y que nadie, o sea, estos seres poderosos con sus grandes influencias pueden engañar a la sociedad humana y al resto de la población, pero al que no pueden engañar es al uno, o sea, al gran yo soy. Y dice: en los tiempos antiguos, cuando los hombres vivían en la tierra, vino el gran uno, cuyo nombre está oculto. Hijo de Em, hijo del sol, jefe de los guardianes de los misterios, maestro de los ritos y palabra hablada, juez de disputas, defensor de los muertos, intérprete de los dioses y padre de los pescadores. Desde el oeste, desde más allá de Mandi, vino el gran uno, vestido con túnicas de lino negro y con un vestido rojo. ¿Quién enseñó a los hombres el secreto de la escritura y los números y la medida de los años? ¿Quién enseñó los caminos de los días y meses? ¿Quién leyó el significado de las nubes y escribió de las luces nocturnas? Luces nocturnas pueden ser interpretadas como ovnis, que son como lucecitas que se ven en el cielo nocturno, en ciertos lugares de ciertos tiempos, ¿no? ¿Quién enseñó la preservación del cuerpo? Bueno, esto es algo que se hizo hasta el antiguo Egipto, que es el embalsamamiento. Después hay diferentes tipos de embalsamamiento que fueron cambiando a través de los años, pero antes se creía que mientras mejor estaba embalsamado el cuerpo, mejor era su tránsito en el más allá. Para que el alma comulgue con la vida y que podría ser una puerta de entrada a la tierra. O sea, mire cómo hemos involucionado, ¿no? También que ahora la gente se entierra, cuando fallece se entierra en los cementerios, pero no son embalsamados muchos. Y eso también corrompe su alma, porque el cuerpo es el templo del alma. Bueno, sí, algo de eso hay, pero sí sigue siendo importante, como les digo, darle importancia también al espíritu, al alma. El alma es espiritual. Si no fuera espiritual no sería eterna, porque el siguiente paso evolutivo del ser humano, ahora somos biológicos, ¿verdad? Contamos con carne, huesos, ¿verdad? Vista, todos los 5 sentidos, pero
vamos a ser espíritu. Y esos son los que se comunican, porque la evolución es cíclica. La evolución es cíclica, y lo dijo Salomón, que lo fue, lo mismo que ya ha sido, que es lo que va a ser, lo mismo que será, lo mismo que será ya fue, etcétera. Son ciclos repetitivos, pero siempre hay un apocalipsis, siempre hay un reseteo mundial, y eso es lo que queremos evitar, que la mayor parte de la gente se evite eso y que sea arrebatado antes, ¿verdad? Para que no pase ese sufrimiento terrible que viene, pero pues a veces no hay de otra forma. Va a haber gente que se va a quedar y gente que se va a ir. Si tú quieres pertenecer a los hijos de la luz, es muy sencillo: busca a Dios, busca a Jesucristo, y para Rabbi Shini lo dice, busca a Cristo, busca al hombre del Evangelio, sí, porque es el único, ellos lo saben. Los que antes se llamaban ángeles, y lo digo para Rabbi Shini, los que antes se llamaban ángeles, ahora se llaman extraterrestres, ahora se llaman platillos voladores, ahora se llaman esferas, ¿verdad?, de Buga o qué sé yo, aparatos que vienen de otro lado, pero son ellos los que nos tratan de salvar y de acelerar nuestra evolución espiritual. ¿Y por qué nos tratan de salvar? Porque vieron que la humanidad se fue al tacho. Por ejemplo, hay una psicografía que vamos a ver ahora que dice: la bondad desaparecerá del mundo. O sea, ya no habrá bondad entre las personas, esa solidaridad hospitalaria que había en tiempos antiguos, que ya se olvidó. El robo y el crimen se adueñarán del ambiente. Cuando hablan del robo y el crimen, están hablando de robos que quedan impunes, de crímenes que son obvios a la vista de cualquiera, pero que nadie los resuelve. Que mismo el sistema que está diseñado para proteger a algunos hace que muchos sean sobornados y por ello callados, a pesar de que tendrían que ejercer su función, ya sea como detectives o como médicos, todo o como cualquier profesional debería hacer, tal cual. La pureza de las criaturas será corrompida por el mal ejemplo de hogares desnaturalizados. Bueno, esto es un tema muy profundo, no lo dice acá, no lo decimos nosotros, pero ahora hay muchas familias desnaturalizadas. Familias que son corrompidas ya de jóvenes, que los padres se separan, que se pelean entre ellos, que no ponen a los hijos en primer lugar, que son egoístas. Padres que por ahí sí están juntos, pero no son una pareja honesta, sino que son una pareja por conveniencia. Egoístas, totalmente. Claro, totalmente egoístas. Después, padres que se ponen en contra de los hijos, hijos que se ponen en contra de los padres. Esta es lamentablemente la actitud que se estuvo fomentando desde hace generaciones y generaciones atrás, y que hoy lamentablemente está naturalizado, o sea, está normalizado, mejor dicho. O desnaturalizado. Desnaturalizado, claro, como dice acá. Los casamientos irán en minoría, los amantes serán igual admirados, o sea que va a ser lo mismo ver una pareja bien consolidada, casada, y fiel, que ver una pareja de amantes, o sea, van a ser tomados de la misma manera. El hombre se dejará seducir y ellas serán las seductoras. Esto nos habla de un sistema de control, que evidentemente que hay un grupo de personas que les conviene que este sistema siga dándose así, o sea, que siga habiendo corrupción, crímenes, personas seducidas para no poder aflorar su verdadero yo y su espíritu. Y todo esto está afianzado al sistema de poder que se ha basado en la creencia de que el oro, que es el sistema monetario que conocemos hoy en día, es lo más valioso que hay en este mundo, es a lo que tenemos que aspirar, a tener oro, a tener dinero. Se nos ha hecho creer que el oro representa la felicidad, la justicia y el amor, y que vale más que un ser humano, este es el famoso espíritu de iniquidad, ¿no es así? Es importante entender lo siguiente. Es cierto, el amor ha sido sustituido por el dinero, ¿verdad? E inclusive
se dan los casos en que no se aman, pero se ama el dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Esa es la tónica ahorita. Pero yo quería hacer un punto muy importante. Evolución espiritual es también evolución intelectual. Y cuando la Biblia dice en Oseas 4:12, dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Y qué es lo que se practica ahora? Fornicación, vino y mosto. Mosto viene como cerveza. Es decir, eso es lo que tiene al hombre, que no puede entender más que cómo se metió el gol, ¿verdad? Pero no puede entender cosas espirituales. La humanidad está muy atrasada y aún hay esperanzas, pero necesitamos más gente que se comprometa con la luz de Dios, que digan: bueno, yo quiero participar, no solamente quiero ser salvo yo, quiero ayudar a salvar a más. ¿Qué es salvar? Sacarlo de su ceguera espiritual e intelectual, porque no pueden entender más. Desgraciadamente la humanidad está ciega. Es feo decirlo, pero la humanidad está ciega al mundo espiritual. Así es. Y necesitamos acelerar eso. ¿Cómo? Con una educación masiva espiritual. Que es como unas clases que nosotros les estamos dando ahora a ustedes de manera gratuita, pero también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes del Facebook de Juaco 713 o del mío, Selene Ciboldi, mi canal de YouTube que también es Selene Ciboldi, y desde ahí se pueden contactar con nosotros para seguir. Sí, sus comentarios son muy importantes. Sus comentarios, hagan comentarios allí. Y sí, vamos a estar atentos. Bueno, esta psicografía habla del átomo, ¿no? Dice: el átomo llegará a dominar el mundo. El mundo será atomizado y ciego, y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera. Acá está hablando de la HAARP, de muchas cosas que utilizan en laboratorios para acelerar el clima, ¿no? Y que están ocasionando tormentas, tornados, huracanes, y están destrozando al mundo. Y que también traerán enfermedades, trastoques de sexos. ¿Qué significa trastoque de sexos? Que según como nacemos, pero nuestra mente va a decir otra cosa. O sea, yo me voy a sentir hombre, Juaco se va a sentir mujer, o Juaco va a sentir atracción a cosas que no son, o sea, que no son acordes a su situación de género, ¿no? Por eso dice trastoques de sexos. Locuras colectivas, dislate total. El mundo oscurecerá. Bueno, es increíble. Si nosotros vamos a leer ahora el capítulo 6, que se llama Los días oscuros y que está dentro del Colbrin. Y esto dice así. Vamos a escucharlo. Los días de quietud fueron seguidos por un momento en que el ruido de la trompeta se oyeron estridentes en los cielos, y la gente se convirtió en bestias asustadas sin un pastor, como asnos cuando los leones merodean sin su pliegue. La gente hablaba del Dios de los esclavos, y dijeron los hombres imprudentes: si supiéramos de dónde se encuentra este Dios, le sacrificaríamos a ellos. Pero el Dios de los esclavos no estaba entre ellos. No se lo podía encontrar dentro de los pantanos o en los ladrillos. Su manifestación estaba en los cielos para que todos los hombres la vieran, pero no vieron con comprensión. Ningún Dios escucharía, porque todos eran mudos debido a la hipocresía de los hombres. Los muertos ya no eran sagrados y fueron arrojados a las aguas. Los ya sepultados fueron descuidados y muchos quedaron expuestos. Yacían desprotegidos contra las manos de los ladrones. El que una vez trabajó largo tiempo bajo el sol, portando el yugo, ahora poseía bueyes. El que no cultivaba grano ahora era dueño de un almacén lleno. El quien una vez habitó a gusto entre sus hijos ahora estaban sedientos de agua. El que una vez se sentó en el sol con migajas y heces estaba ahora hinchado de comida, se reclinaba en la sombra, sus cuencos desbordados. El ganado se dejó desatendido para vagar por pastos extraños, y los hombres ignoraron sus marcas y mataron a las bestias de sus vecinos. Ningún hombre poseía nada. Los registros públicos fueron arrojados y destruidos, y ningún hombre sabía quiénes eran esclavos y quiénes fueron maestros. La gente clamó al faraón en su angustia:
pero él detuvo sus oídos y actuó como un hombre sordo. Hubo quienes hablaron falsamente ante el faraón y tuvieron dioses hostiles hacia la tierra, por lo tanto la gente clamó por su sangre para apaciguarla. Pero no fueron estos sacerdotes extraños que ponen contienda en la tierra en lugar de la paz, porque uno era incluso de la familia del faraón y caminaba entre la gente sin trabas. Bueno, ahí escuchamos lo que dice este capítulo, que justamente habla del mundo en oscuridad. Fíjense cómo algo escrito en 1930 se relaciona con algo que fue escrito hace más de 2000 años atrás. Sí, ustedes se preguntarán por qué el Kolbrin. Bueno, es que el Kolbrin no es un libro de una raza o de una cultura, no. Es algo que fue preservado a través de los milenios, cientos de miles, quizás millones de años, porque trasciende este ciclo. Por eso lo que van a ver en el Kolbrin va a haber puros nombres raros, y de hecho es cultura pues de todo. Está egipcia, esenia, esa druida, esta cultura de todas partes, porque son las humanidades que han pasado y han querido destruir ese libro, pero ha sobrevivido. Y bueno, a nosotros, a Selena y a mí se nos dio el privilegio de estarlo comentando, porque ahí mismo lo dice en el Kolbrin. Dice, si ya salió este libro es porque alguien lo puede explicar ya. Entonces es tiempo, les damos este regalo para ver si salen de su atraso. Así a nosotros nos llegó este libro también. Dicen ellos que son humanidades pasadas, porque les pasó lo mismo, pasó exactamente lo mismo, hasta que no vino el destructor. Le llaman el destructor, en otras partes se le llama Nibiru, se le llaman de muchas formas, el planeta X, Hercolobus, ¿verdad? Se le llaman muchas, pero todo es cíclico. Los Hopi lo dijeron, viene la cachina azul y la cachina roja, una es buena y otra mala, una va a recoger gente y otra la va a aplastar, la va a quemar. Entonces tratamos de evitar eso. Exacto. ¿Para qué? Para traer una nueva era de luz. ¿Y por qué queremos atraer a la nueva era de luz? Porque estamos atravesando en este momento, en el presente, la medianoche del mundo. Y para entender esto está la parábola de las vírgenes, que podemos encontrar en Mateo. Vamos a buscar la palabra de Mateo 25. Y nos dice así para que podamos entender esta palabra. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a sus 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, 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 ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es una parábola para que tenga entendimiento, oiga, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que está amaneciendo una nueva era de luz y libertad para el ser humano. La gente está empezando a entender de que la creencia de que el oro no es el valor supremo. Es una gran mentira,
y que nos ha venido perjudicando nuestra verdadera evolución por milenios, ya que el aceite es la palabra de Dios, ¿no? Y las lámparas son las iglesias, ¿no es así? Sí, bueno, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la palabra. Ahora, entonces, si lámpara es a mis pies tu palabra, entonces dice que tenían lámparas. Pues todas tienen Biblia. Ahora, entonces, ¿de qué está hablando? De iglesias, como dice ella, es iglesias que tienen lámpara. El problema es el aceite. Ahora bien, traían unas vasijas, las 5 prudentes traían unas vasijas y traían aceite ahí. Entonces, ¿qué será el aceite? Pues es el conocimiento que está en los libros. ¿Por qué sale luz de la Biblia? Porque es la palabra, es el conocimiento. Y entonces de las vasijas, ¿de dónde sale el aceite de las vasijas? Son otros libros escondidos que nadie quiere leer porque se prohibió que se los leyeran. Y como se prohibió eso, entonces no tiene aceite. No tiene aceite y entonces esas 5, la mitad de las iglesias, se queda sin conocimiento. Ya no pueden entender más cosas, no pueden entender lo moderno. Por ejemplo, todos estos que estamos hablando, del Colbrin, de los extraterrestres, no lo pueden entender. Pero cuando lees el libro de Enoch, por ejemplo, donde dice que vinieron los ángeles del cielo y escogieron entre las mujeres y hubo una revoltura, ¿verdad? Y nacieron gigantes, etcétera. Eso está en el libro de Enoch. ¿Cómo se entiende? Cuando abres los libros apócrifos, que desafortunadamente está en Etiopía. Es la única Biblia que tiene el libro de Enoch, el de Yacer, el Génesis, ese otro, muchos libros que están allá. Sí. Pero es por eso, porque esas lámparas, esas vasijas son libros escondidos, pero que algunas han sacado aceite de ahí. Y es importante estar preparados con el aceite, porque siguen las psicografías de Parravicini y por algo hizo tanto hincapié en estas, de que habla que efectivamente llegará el átomo y él reinará, dice una de ellas. O sea, nos está advirtiendo de que el átomo va a hacer estragos en la vida humana. Hay otra que dice, llegará la hora de las horas, y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta. Trastocará así la tierra y todo cavará, como nos hablaba anteriormente Joaco, nuestro profesor. Ajenjo, Nibiru, o como le llaman, bueno, no creo que sea Atlas porque ese está chiquito, ¿no? Sí. Comparación de estos, es muy grande, ¿no? Entonces, de que viene dolor, ese es viene. El asunto es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a estar preparados? Sí. ¿Con el aceite? ¿Vamos a ser las vírgenes prudentes? ¿O vamos a ser las vírgenes insensatas? Que hay otra palabra que dice que no te encuentre con vestiduras sucias o sea, mal presentado cuando llegue la segunda venida no de Cristo. Vestido de bodas. Claro. Sí, no de blanco, o sea, vestirse de bodas. Y eso representa el Espíritu Santo, el aceite, otra vez. El aceite. Y el final, la última psicografía, nos dice, Sión, el judío reinará. Qué importante, ¿no? Finalizar con esta psicografía que podemos ver en pantalla, porque si dice que Israel o que los judíos siempre representaron a Israel. Fue el pueblo elegido por Dios para representarlo en la tierra. Por eso su hijo, que fue Dios hecho carne, Jesús, era de raíces judías, ¿no? Pero después, a causa de la traición de su propio pueblo, Dios permitió que recibir a otros, insertar a otros hijos. Y esos somos nosotros, ¿no es así? Sí, Abraham es el árbol, ¿verdad? Y nosotros contra la naturaleza. O sea, fueron cortados muchos para que nosotros entráramos. Y eso lo hizo Pablo, ¿verdad? Entonces, él puede volver a injertar al pueblo judío ahí, pero está muy depravado. No decimos que no tiene remedio, sí tiene remedio, pero necesita entender estas verdades. Ahora, ¿qué habrá querido decir Parravicini? Que Sión reinará porque ellos son los grandes influyentes, los que tienen
todo el poder y dominan, o es un mensaje del futuro queriendo decir que ellos se van a redimir, van a cambiar, van a aceptar a Jesús como nuestro Salvador y van a volver a reinar en paz en la tierra, porque no aclaró eso, si era en paz o bueno, era en... No, yo pienso que está hablando de actual. Ellos siempre han reinado. Así. Fíjense bien, desde el tiempo de Egipto, ¿quién estaba en un lado del faraón? Pues José, judío. En tiempos de Jesucristo también, le dijeron a Pilatos, si tú no nos ayudas a matar a Jesucristo, entonces vamos a hablar con nuestra influencia judía allá en Roma. Y actualmente ellos son los que dominan por medio de su brazo derecho, ¿verdad? Que ya lo conocemos. Entonces ese es el problema. Ellos siempre han dominado. Ahora viene el dominio del pueblo que conoce a su Dios, actuará, dice. Y el pueblo que conoce a su Dios, pues desgraciadamente, les guste o no, pues son la iglesia gentil. Y Pablo lo dijo bien claro. Yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio para ver si puedo salvar a algunos de estos tercos que tengo, ¿verdad? De los judíos, ¿no? De sus hermanos. Nadie le tiene coraje a los judíos. Ojalá que, de hecho, mi ministerio es para ellos también, para que ellos entiendan que deben apartarse del mal y buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, porque pero ¿qué es lo que están buscando ahorita? El oro, la riqueza, el poder, la política, estar en rangos altos. Eso es lo que está pasando ahora. Lo que deberían de ser la luz del mundo son la oscuridad del mundo. Así es. Así que bueno, esperemos que les haya servido este programa y todo esto que les hemos compartido. Ya saben que pueden participar no solamente en el vivo, sino con sus comentarios, contactándonos en privado también. Y bueno, y para que próximamente podamos hacer más grupos y compartirlos a más personas estos mensajes sobre la ley cósmica. Les vamos a estar avisando en nuestras redes el próximo programa. Un abrazo.